atención del mundo está centrada en Bolivia y a esta hora de la noche tenemos entrevistas en vivo. Yo les agradezco porque domingo de la noche han venido de forma muy cordial a orientarnos Miguel Ángel Rodríguez Mackey, Carlos Noboa y también Oscar Vidarte en esta análisis en realidad de esa coyuntura complicada. De alguna forma Bolivia es un país hermano. Las decisiones que se tomen en este país van a tener una repercusión no solamente en el ámbito interno, sino también en la región. Le damos inicialmente la introducción a Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está, doctor? Encantado, Angélica. Buenas noches con todos. Bueno, estamos frente a lo que ya era previsible, una crónica de una muerte anunciada, Angélica. Desde el 20 de octubre, sí, la contienda electoral. Pero la ratio que escenifica todo es el informe contundente de la OEA, de esta veeduría, de esta auditoría, que ha confirmado que hubo un fraude, es decir, un animus tecandi, una preparación por parte de Evo Morales para que por cualquier precio tenía que retener el gobierno, tenía que retener el poder. Entonces, la confirmación ha significado que hubo un delito y por eso has visto la diáspora de los que han estado cerca a Evo Morales. Y Evo Morales, sin catadura moral, fíjate, lo que le devino el día de hoy era un debilitamiento total. Y en segundo lugar, a colación con el informe, las Fuerzas Armadas, mira la contundencia, nunca las Fuerzas Armadas sugieren a un jefe de Estado que renuncie. Eso no es un libreto normal. Las Fuerzas Armadas, hasta en los momentos más álgidos de un jefe de Estado, están subordinadas. Pero aquí las Fuerzas Armadas le dijeron al presidente, mire, le sugerimos que renuncie. Le estaban diciendo subliminalmente que no tenía otra salida. Evo Morales, mira los costados, sin piso y sin peso, hemos visto que ha terminado consumando una renuncia de facto. Esto es muy importante, porque él lo ha hecho a través de una conferencia de prensa, seguramente podría mandar una carta en las próximas horas. Ya hay una presidenta de jure, conforme a la Constitución de Bolivia. Yamine Yáñez, ¿no? Que la vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Que es la vicepresidenta porque así dice la Constitución. Todos han renunciado. Incluso si no hubiera estado ella, si hubiera sido del propio, digamos, cuerpo político de Evo, era en última instancia el presidente del Poder Judicial. O sea, tienen también, como en otros países, como en el nuestro, concatenados el ejercicio de la presidencia para que nunca quede acéfala la gobernación de la primera magistratura del Estado. Ese escenario es el que tiene en estos momentos Bolivia, donde a partir de ahora es verdad que hay sobresaltos propios de las tensiones, pero lo más importante se acaba de consumar, que es la salida de Evo Morales. Su perpetuación en el poder es un tema del pasado. Bolivia tendrá que en estos momentos, ese es el tramo de la presidenta, en estos momentos interina, al pie del ejercicio del poder del Estado, encaminar a un proceso eleccionario que seguramente va a mostrar candidatos, pero donde el que tiene la talla moral, moral política, digo, en todo este proceso, es evidentemente Carlos Mesa, que quedó segundo. Correcto, pero evidentemente tiene que haber un proceso electoral. Sin duda, Yo hago la consulta porque realmente hemos escuchado a líderes que ya, bueno, son líderes de izquierda, expresidentes, que hablan de un golpe de Estado. ¿Es correcto hablar de un golpe de Estado cuando hay una situación caótica desde este proceso electoral del 20 de octubre que estaba plagado de cuestionamientos? Oscar Vidarte. Hablar de un golpe de Estado es básicamente lo que están haciendo presidentes como en este caso Maduro. Ya se expresó también el candidato electo argentino hablando de golpe de Estado, y no me sorprende que otros líderes de la región hablen en esos términos. México le ha dado, le ha dado asilo le ha ofrecido asilo a Evo Morales. Me parece más un discurso de contenido político, es decir, estamos hablando de países que son posibles aliados para estos países, pero técnicamente no se puede hablar de un golpe de Estado. Lo que estamos viendo de alguna otra manera es una situación bastante particular que ha implicado la renuncia de un presidente. Ahora, esta renuncia está básicamente, el principal responsable es Evo Morales. Por muchas razones. En primer lugar, por postular a una elección que ilegalmente no podía hacerlo, a pesar de que el Tribunal Constitucional Boliviano se lo autorizó. El referéndum fue claro en ese sentido. Pero sobre todo, en este último plazo, en este último mes, la cantidad de errores que Evo Morales ha cometido en el transcurso de estas últimas semanas. Porque creo que tuvo un momento
para poder buscar algún tipo de salida política a esta situación. Ese llamado a diálogo que hizo temprano hoy domingo fue ya... No, ya cualquier llamado a diálogo en las últimas 24 horas eran insuficientes. Pero en ese momento no se avisoraba ni siquiera esta posibilidad de renuncia, estamos hablando de un proceso en el cual Evo Morales en un momento de la historia quiso recurrir a la mediación de la OEA. Y es más, le dio muchos poderes a la OEA, diciendo a la OEA que incluso tenía carácter vinculante, con lo cual dejaba mal posicionada a la oposición, una oposición que incluso negaba el papel de la OEA en la mediación y solamente recurría a la protesta y la fuerza. En ese momento parecía Morales tener algún tipo de salida política. Sin embargo, incluso dentro de la OEA se comenzó a gestar toda esta crítica de la cual Miguel Ángel ha hablado, toda esta crítica en torno al proceso, y en ese contexto Morales comenzó a tomar decisiones inadecuadas, como por ejemplo autoproclamarse presidente cuando había dicho que la OEA iba a finalmente decidir sobre el proceso electoral, o por ejemplo hablar de golpe de Estado de hace 15 días o 10 días, cuando obviamente hay una protesta de una demanda insatisfecha. Es decir, seamos sinceros, más allá de que esto sea fraude o no, porque técnicamente las 13 páginas del informe legal no habla de fraude, habla de estadísticamente improbable, habla de múltiples irregularidades, habla de cosas bien extrañas. Informe, ¿no? Claro, para hablar de fraude en tan corto tiempo, demostrar que hay un animus, ¿no? Un engaño per se, es bien difícil hacerlo en tan poco tiempo, lo cual tampoco niega que puede existir un fraude. Pero los cuestionamientos, obviamente, sí, de que pero no es una situación muy irregular, ¿no? Y frente a esa situación irregular, lo que propone la OEA es una elección. Entonces, yo creo que en este caso puntual, creo que Morales pudo ser mucho más cauto esperando la salida de la OEA. Sin embargo, sus decisiones tomadas en las últimas semanas llevaron a tal polarización de una sociedad, dicho sea de paso, que ya viene bastante polarizada, y un presidente que viene bastante disminuido. Él, Morales, ya no está ganando con los 60% y pico que ganó las dos últimas veces. Está ganando con mucho menos de 50, y ahora no sabemos entre 50 y 40 cuánto en realidad. Así que yo creo que había una sociedad muy polarizada, un presidente que venía debilitándose, habiendo perdido el referéndum, un contexto muy caliente, violencia, protestas y, sobre todo, un proceso electoral que, aunque eso no importa, se ha demostrado o no el fraude, era ilegítimo, en tanto había mucha desconfianza. Después se probará si es ilegal o no, pero era ilegítimo en tanto había una gran parte de la población que desconfiaba de ese proceso. Por lo tanto, esto no se sostenía, y creo que Morales hizo todo lo posible mediante su accionar para llevar esto a lo que hoy conocemos. Claro, pero lo que demuestra también es que, digamos, el presidente, creo que aún mientras no le acepten la renuncia, continúa siendo presidente, es la figura, ¿no es cierto? No, ya no es. Por la calidad de factum, al haber la vicepresidenta asumido, ya Evo Morales está con una renuncia de facto. Pero no es un expresidente todavía, ¿no? Es un presidente de factum y, por tanto... No, ¿Evo Morales es un presidente? Evo Morales ya no es presidente. Ya no es presidente. Ya no es presidente. Correcto. Justamente le hacía ese paréntesis porque ya renunció, ya dio un paso al costado, pero la convulsión en las calles continúa. Esto evidencia también que hay un respaldo, claro, todavía importante, en favor de Evo Morales. Carlos Novoa. Bueno, yo creo que aquí asistimos a una serie de cambios que son muy importantes de mencionar en la región. Hay varias cosas. La primera, que con estos avances tecnológicos, con la importancia que tienen las redes sociales hoy día, las cosas tienen que ser más rápido. Y si vemos acá, como bien lo han explicado anteriormente, Evo Morales tiene un problema de atender las cosas en su debido momento. Tiene una serie de reacciones tardías y toma una serie de decisiones equivocadas que finalmente lo llevan a la salida inesperada. Prueba de ello es lo que ha pasado. Así es. Otro factor muy importante es el hecho de señalar que en América Latina y sobre todo en los países andinos, en algunos países de la región, las democracias son frágiles aún, ¿no? Estamos en un proceso de construcción democrática, pero es muy importante la postura de la Fuerza Armada para determinar si un gobernante tiene o no tiene lo que en política se llama el monopolio de la violencia. Desde el mismo momento que el jefe del ejército boliviano le quita ese respaldo tácitamente o le sugiere renunciar, ahí se terminó prácticamente el régimen de Evo Morales. Sin embargo, ya la policía boliviana había dado una serie de señales, muy importante también de señalar, porque hay un enfrentamiento, o había un enfrentamiento entre la policía boliviana y los militares bolivianos, porque el gobierno de Evo Morales le quitó muchos privilegios a la policía boliviana. Lo que se está denunciando, perdón si me permiten, en las redes, según la señora Gabriela Montaño, es que la policía boliviana está intentando detener a Evo Morales, que está en Cochabamba, ¿no? En el trópico de Cochabamba. Sí, es como te digo, ¿no? O sea, quieren ver a Evo Morales como una suerte de trofeo de guerra,
por un lado la oposición radical y todo lo que han estado contra Evo Morales en estos tiempos, y Evo Morales también, como es evidente que tiene seguidores, no quieren mostrarlo de esa forma, no de una forma derrotada, porque hacen un mayor énfasis en los 13, casi 14 años que ha estado en el gobierno, en los avances que se han dado en algunos sectores como el económico, como el racial, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que Evo Morales en este momento representa lo que es el fin de un régimen. Acabo de escuchar que el gobierno mexicano ha dado asilo a 20 representantes, ¿no?, o funcionarios de Evo Morales, ¿no? Y no se sabe qué es lo que va a pasar. Hay una ciudad que está cerca de La Paz, que es la ciudad del Alto, que tiene más de 1 millón de habitantes, que es como un termómetro de lo que pasa constantemente en Bolivia, y ahí hay muchas manifestaciones. Es decir, tenemos de todo ahora. Es una situación anárquica la que estamos viviendo en las últimas bastante horas. Complicada y difícil de descifrar lo que vendrá en adelante. Queremos compartir con ustedes un pronunciamiento en las redes sociales, en realidad unas imágenes, un video de una colega boliviana que da cuenta de que han quemado la casa de Evo Morales. Estas son imágenes de Waldo Albarracín, que es uno de los funcionarios del gobierno del presidente Evo Morales. Se habla de saqueos a otras propiedades, como empezábamos esta entrevista también, eso no es la casa de Evo Morales, pero también de algunos funcionarios, ¿no? Y hay una situación que está totalmente fuera de control y que pensábamos todos se iba a calmar con la dimisión de Evo Morales, pero lejos de encontrar la calma, la situación se exacerba aún más. Hay algunos pronunciamientos también en las redes sociales, por ejemplo, de Vladimir Cerrón, guardando las distancias porque obviamente no es a nivel de un expresidente, pero un poco cuestionaban la decisión de Evo Morales como algo de cobardía de su parte por haber dejado el cargo o de haber renunciado. Bueno, ya es conocida la actitud posición siempre de las izquierdas o de las ultras izquierdas en la región. Hace pocos días, cuando Alberto Fernández se encumbraba presidente de Argentina, las izquierdas decían que ahora ha vuelto la ola de la gobernación latinoamericana de los partidos de izquierda. Y no terminamos de darnos cuenta, Angélica, que lo que está viviendo la región no es una ciclicidad de derechas o de izquierdas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de izquierda que sacó del plano al PRI y al PAN en México. El presidente Piñera sacó Bachelet, un presidente de derecha, a una de izquierda. Alberto Fernández, uno de derecha, cae en Macri y entra uno de izquierda. Es decir, la caída de Evo Morales no es por un asunto de prosperidad de las izquierdas. Lo que está pasando en la región son fases explosivas, en algunos casos de carácter económico, como pasó en Ecuador con los indígenas, como está pasando en Chile con el levantamiento de las clases medias bajas, o política como lo está pasando, lo que acaba de pasar en Bolivia y podría pasar, ojo, en una Venezuela y en una Nicaragua que siguen siendo en estos momentos dos infiernos cuyas bombas de tiempo pueden reactivarse. Ese es el común denominador de una región donde la insatisfacción ciudadana está puesta en que sus gobernantes no dan la talla por corrupción o por irrespeto de las normas que deben regir la gobernanza intraestatal. Eso se llama hartazgo. Y el hartazgo está mostrándonos, como muy bien dices, quieren detener a Evo Morales porque el informe de la OEA ha calificado así, mira, vicio de nulidad. Significa, en otras palabras, que hay un delito y por eso lo detienen, porque ha habido muertos, porque ha habido levantamientos, saqueos, incendios en Bolivia. Todo eso es un activo que no se soluciona con una conferencia de prensa donde el presidente saliente, Evo Morales, estaba dando cuenta de por qué dejaba el poder y como que se retiraba a sus cuarteles de invierno para prepararse en 5 años más y volver. Ese escenario es el que en estos momentos no se quiere para Bolivia. Bueno, y lo que informa ahora último el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es que hay una orden ya de aprehensión para Evo Morales. La policía y los militares lo están buscando en el Chapare, que es el lugar donde se encuentra actualmente, es dentro de Cochabamba, según entiendo, y ya le han quitado el avión presidencial y está escondido en el Chapare. Van por él, dice Luis Fernando Camacho. ¿Qué pasaría si finalmente logran detener a Evo Morales? Mi preocupación va por
lo que puede suceder en los próximos días o semanas en Bolivia. O horas. Que está relacionada con tu pregunta, y es que yo creo que a una sociedad ya tan dividida hay que sumarle que no solamente están los que protestan y cometen estos actos de vandalismo, ¿no?, de violencia por parte de la oposición. Acordémonos que el oficialismo ha tenido una votación de más del 40%, así que tiene bases y tienen bases organizadas que pueden fácilmente repeler a esta violencia con más violencia, y si eso le sumamos pues una persecución que, si bien podría ser justa o no, pues ciertamente puede ser vista como una persecución política contra un expresidente. Es decir, es bastante extraño que un expresidente renuncie y a la hora le estén dando mandato de detención para que sea detenido. Eso suena bastante extraño, y más aún con un presidente que tiene aliados internacionales, en un contexto de mucha división y en un contexto donde se van a tener que tomar decisiones muy, muy importantes. Yo no sé si la segunda vicepresidenta del Senado, hoy presidente de Bolivia, va a tener la capacidad o la legitimidad para tomar decisiones importantes. Y surgen una serie de preguntas. ¿Qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral? ¿Quién lo va a nombrar? ¿El Congreso actual de mayoría exoficialista o el nuevo Congreso? Segunda pregunta. ¿El Congreso elegido en las elecciones va a tomar posesión? Porque ¿qué cosa se anula? ¿Todo el proceso o solamente la elección para presidente? ¿También los congresistas, también ese proceso se anula? Bueno, ¿qué va a suceder? ¿Cómo se van a organizar las elecciones? ¿Qué va a pasar con la oposición? Porque si muchos pensaban hace 3 semanas que Mesa iba a ser el candidato a la oposición de una oposición unificada, hoy no parece tan cierto, y surge un Camacho. Y un Camacho que tiene un perfil bastante de derecha, conservador, y que a mí, por lo menos, todavía no conociéndolo mucho, me genera alguna preocupación. Entonces, y él va a encabezar la transición boliviana, siendo él, creo yo, el principal ganador de las protestas en las últimas 3 semanas. Entonces, estamos frente a un escenario político, jurídico, pero bien complejo, que creo que no va a ser fácil de velar en las próximas horas. Correcto. Tenemos que hacer una breve pausa en Canal N. Estamos realmente tratando de, sobre la marcha, un poco digerir la información, porque el permanente cambio, lo último que se sabe es la dimisión de los ministros de Trabajo y de Culturas, su renuncia a sus cargos. Realmente, ¿quién es el líder en este momento para hacer un llamado a la calma, para que cese esta violencia en las calles de Bolivia y en sus 9 regiones en realidad? Vamos a hacer una breve pausa, enseguida regresamos con más. Acá estábamos en pleno debate en corte, porque evidentemente ¿quién es el vocero? ¿Quién es, digamos, la voz cantante para hacer un llamado a la calma o con visos de legalidad? ¿Quién podría hacer el llamado en ese momento? Bueno, yo creo que hay 2 aspectos. La vicepresidenta del Congreso, que por sucesión claro, pero no ha juramentado aún. No, pero vamos a ver si tiene legitimidad o no. Tiene que ser alguien, en este caso le corresponde a ella llamar. Ahora, queda ver si le hacen caso o no le hacen caso. Es decir, se necesita alguien, un elemento que aglutine a todas las fuerzas políticas que sean capaces de sentar para responder a todas las preguntas que hemos visto. ¿Cuál es la sucesión? ¿Quién sigue? ¿Qué se viene? ¿De qué forma se van a dar las elecciones? ¿Quién postula? ¿Quién puede postular? ¿Quién no puede postular? ¿Qué pasa con el Congreso, con las 2 cámaras? Y el otro factor fundamental es indudablemente el de las Fuerzas Armadas. Hace unos 10 minutos antes que empiece la entrevista, estaba escuchando un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en las cuales ellos llaman a la calma. La situación no está tranquila en toda Bolivia, hay mucho caos, mucha anarquía, pero ellos han tenido un mensaje hasta cierto punto conciliador, porque hay otro grupo de gente que cree que puede haber un golpe de Estado y temen que los militares sean los que tomen el poder. A ver, de acuerdo con las fases preliminares del debate interno en entretiempo, pero aquí hay 2 cosas. Una es la cuestión de la crisis política, que puede haber un sinnúmero de apreciaciones, y otra es única, la jurídica. Entonces, y eso hace que los estados, cuando tienen crisis, Angélica, no tengan pues niveles de acefalía que producen barbarie y anarquía. Entonces, si la Constitución dice que la vicepresidenta asume la jefatura del Estado, ella es la que está llamada a poner orden. Es más, ella asume en la misma calidad que tenía Evo Morales. ¿Cuál? La de capitana general de las Fuerzas Armadas. ¿Me permites que tenemos que ir rápidamente con lo último de la información? Bueno, el presidente Evo Morales, renunciante, se dirige al país a través de las redes sociales, señalando o denunciando en realidad ante el mundo y el pueblo, dice, que un oficial de la policía
anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona. Asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. Es lo que señala, bueno, apenas hace unos minutos Evo Morales, 8:29 minutos de hoy, 10 de noviembre, mientras se desconoce su ubicación exacta, pero confirma la información respecto al saqueo de su domicilio. Compartimos nuevamente entonces este pronunciamiento a través de su cuenta en Twitter de Evo Morales, denunciando ante el mundo y el pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en mi contra. Asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. Y volvemos al punto inicial respecto al golpe de Estado. ¿Hay golpe de Estado? Evidentemente, creo que para algunos queda que no hay un golpe de Estado, ¿no? Sí, claro, es evidente que no hay un golpe de Estado. Ahora, sin embargo, hay una situación acéfala que obviamente está generando muchas preguntas. Y deja espacio para que y queda espacio para muchas se ordene una interpretaciones. detención. Por ejemplo, no hay golpe de Estado, pero pareciera estar construyéndose una persecución contra los exoficialistas, es decir, una oposición que comienza a realizar actos vandálicos dirigidos contra ex políticos del oficialismo, una orden de detención contra un presidente en lapso de unas horas luego de haber renunciado, también suena bastante extraño, ¿ok? Un intento de aprender pues a cuanto exoficialista exista, comenzando por el presidente, una masiva huida de exoficialistas a otros países, ya a zona de protección. Uno dice, bueno, si no es un golpe de Estado, bueno, pareciera estar generándose un escenario de venganza contra actores oficialistas. No estoy diciendo que esto sea, pero es la percepción que se esté generando, y esto obviamente da a muchas interpretaciones, es decir, acerca de si realmente estamos frente a un intento de algunos sectores vinculados con sectores policiales y militares de quebrar la institucionalidad democrática boliviana. Ahora, claro, la contraparte podría decir, ¿qué institucionalidad democrática boliviana? Es decir, si el mismo presidente Morales es cuestionado por eso, por haber irrespetado la democracia en los últimos años, por haberse reelegido, por unas elecciones bastante anormales. Entonces, digamos que ambas partes tienen sus herramientas están teniendo sus herramientas para cuestionar desde diferentes puntos de vista lo sucedido. Además, de alguna forma, si no es de todo, en todo el sentido, es responsable Evo Morales de lo que está sucediendo actualmente en su país. Sí, la tensión la ha generado la sucesión. Las cosas han llegado a este extremo. Así es. Y que no es de ahora, no es de esta elección, sino desde hace 3 años cuando desconoció el referéndum. Pero yo insisto, no deberíamos confundir. La caída de un jefe de Estado no supone ningún quebrantamiento del orden y por tanto no hay que hablar de golpe de Estado. La caída de un jefe de Estado no altera, por ejemplo, la preocupación de las calidades congresales. Cuando cae Alberto Fujimori en el año 2000 con su renuncia, los congresistas también fujimoristas votaron y eligieron a Valentín Paniagua presidente del Perú transitorio. Entonces, la caída gubernamental está prevista en la Constitución Política, por eso es que hay un orden sucesorio. Lo que estamos viendo aquí es que al consumarse por la Constitución una pétrea legalidad de la jefa de Estado que ahora tiene Bolivia y que seguramente en las próximas horas se lo verá de acto ab solemnitatem, es decir, va a juramentar con las reglas, porque lo importante es que el país no está acéfalo y ella llamará al orden, a la tranquilidad, llamará al orden constitutivo de ese tribunal como corresponde, y lo más importante, son 3 meses que faltan para que se hubiera producido el fin del gobierno de Evo Morales. Será el tiempo previsto para un acto eleccionario. Esta es una situación excepcional, también prevista en la Constitución boliviana, de manera que está dentro del marco de una situación de crisis por una caída de un jefe de Estado y el mantenimiento de sus instituciones tutelares. Las Fuerzas Armadas en estos momentos están subordinadas ya mismo, Angélica, al jefe de Estado, que es la vicepresidenta hoy convertida en presidenta de Bolivia. Correcto, a los que recién se conectan con Canal N, estamos siguiendo de cerca la situación en Bolivia. El renunciante Evo Morales ha dado este anuncio en horas de la tarde. Bueno, lo hizo desde el aeropuerto en La Paz, en la zona de El Alto. Sus ministros también han emitido en horas sucesivas, mientras miles de personas han celebrado la noticia en este país. Los colores de Bolivia ondean en La Paz.
Tras 3 semanas de protestas, 4 muertos y centenares de heridos, la Plaza Murillo celebra. El presidente Evo Morales ha dado un paso atrás. A las hermanas y hermanos de Bolivia, a todo el mundo entero. Quiero informar desde la OCN, estamos en conjunto del hermano vicepresidente y la hermana ministra de Salud, que he decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. Tras 13 años en el poder y horas después de que un informe de la OEA advirtiera de graves irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre, el primer presidente indígena de la historia de Bolivia dimitió, aunque gritando contra lo que considera un golpe cívico, político y policial. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales. Lo cierto es que este domingo pidieron su renuncia a una sola voz. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. El señor Evo Morales ha fracturado el orden constitucional y debe renunciar. Morales a quedarse en el Palacio Quemado hasta el 2025, pero con él la oposición exige que renuncien también todos aquellos que el pasado 20 de octubre lograron un escaño en el Parlamento. Así como también debe irse la sucesión constitucional, para lo cual también, en aras de la pacificación del país y la recuperación del orden constitucional de derecho, tienen que renunciar los senadores y diputados. Y mientras la policía boliviana instruyó a la Fiscalía Departamental de La Paz, a primeras horas de la mañana, el inicio inmediato de todas las acciones legales correspondientes para el procesamiento y juzgamiento de los vocales, miembros del Tribunal Supremo Electoral y demás autores y partícipes de estos presuntos hechos irregulares. Se multiplican las denuncias de ataques contra quienes se movilizaron contra el supuesto fraude electoral. Queremos denunciar a la población boliviana que la delegación de mineros que se transportaba de Chayapata a Oruro ha sido emboscada con francotiradores. Tenemos 3 heridos de bala en este momento. Ha sido un domingo convulsionado en el país andino, en el que de poco le sirvió al ya expresidente convocar nuevos comicios. De hecho, la oposición no tardó en dictar sus condiciones. Evo Morales y Álvaro García Linera no podrán ser candidatos en cumplimiento al artículo 168 de la Constitución Política del Estado y al mandato del referendo del 21 de febrero de 2016. A la renuncia de Evo Morales a su 4º mandato consecutivo, anunciada con un video desde un lugar indeterminado y mientras se multiplican los rumores de su supuesta fuga del país, siguió un efecto dominó dentro de su gobierno. Por ello, la oposición sugiere dar lugar a la conformación de una junta de gobierno transitorio conformada por notables de toda la población. Y promete, celebrando la batalla ganada, reconstruir el orden constitucional y la democracia. Y justo lo que veníamos hablando es la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Ha sido calificada con algunos como un golpe de Estado. Han sido los aliados en Latinoamérica los que han señalado esto, mientras que otros gobiernos como el nuestro, abogado por una transición pacífica y dentro de la ley. Luego de 3 semanas de incertidumbre en Bolivia, Evo Morales decidió dar un paso al costado y sus allegados en América Latina aseguran que se trató de un golpe de Estado. El primero en pronunciarse fue su aliado más cercano, el líder chavista Nicolás Maduro, quien hace unos días le recomendó mantenerse firme y hacer caso omiso a quienes le exigían su renuncia. Condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente Evo Morales. Los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo. De la misma forma se pronunció el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien además de condenar lo ocurrido en Bolivia, acusó a la derecha de orquestar lo que dijo fue un golpe de Estado. Así como él, el recientemente liberado expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva arremetió contra la élite económica al asegurar que no sabe convivir con la democracia y con la inclusión social de los más pobres.
Por su parte, el electo presidente de Argentina, Alberto Fernández, calificó como inaceptable el quiebre institucional ocurrido en el país altiplánico. Defenderemos firmemente la democracia en toda América Latina. Después de este quiebre institucional, Bolivia debe volver cuanto antes al sendero de la democracia, a través del voto popular y sin proscripciones. Y ante tal panorama de incertidumbre, el gobierno colombiano pidió a la Organización de Estados Americanos que convoque a una reunión urgente de su Consejo de Seguridad, a fin de buscar soluciones. Por su parte, el gobierno peruano, a través de un comunicado de Cancillería, hizo votos para que la transición de gobierno en Bolivia se lleve a cabo en el marco de la ley, así como para que se restablezca la convivencia pacífica. El expresidente Ollanta Humala ha publicado este apoyo en su cuenta de Twitter a Evo Morales. Condena profundamente el quiebre institucional provocado por la actitud política de las Fuerzas Armadas y la violencia en Bolivia. Mi solidaridad con el presidente Evo Morales, quien tomó la obligada decisión de renunciar para que la violencia provocada por la oposición no lastime más al pueblo. Lo que señala el expresidente Ollanta Humala. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más en esta entrevista que tenemos con tres destacados internacionalistas analizando la situación en Bolivia. Bueno, retomamos con esas entrevistas, con este análisis de lo que viene sucediendo en Bolivia y lo que puede suceder. Obviamente la Constitución establece el orden de sucesión en el que se tiene que dar el relevo de Evo Morales, pero estamos ante una situación también complicada porque obviamente la Carta Magna boliviana ha sido interpretada de varias formas, ¿no es así? ¿Se cumplirá este orden teniendo en cuenta el panorama actual? Tiene que cumplirse porque no hay una... Es verdad que hay un caos, pero se está todavía manteniendo un cierto orden jerárquico, político, al cual la Fuerza Armada se ha subordinado. Y tampoco no es la primera vez que esto ocurre en Bolivia. Ya ocurrió en el año 2005, cuando Carlos Mesa fue presidente y tuvo que salir en medio de unas protestas generadas por los cocaleros y que también renunció el vicepresidente, renunció el presidente de senadores, de diputados, y finalmente fue el presidente de la Corte Suprema quien asumió el mandato durante 2 meses hasta que se convocaron las nuevas elecciones que ganó Evo Morales. Y en ese proceso entra justamente como líder cocalero en ese momento, Evo Morales, ¿no? Así es, que gana por primera vez. Bueno, y tiene un respaldo contundente todavía de este sector de la población que es mayoritaria en Bolivia. Sí, bueno, la primera vez que él llegó al poder hace 13, 14 años fue con 64%. Hoy todavía el 40% de los bolivianos, 30, 40% vota por él. Es decir, tiene un respaldo importante que no se puede dejar de lado y hay que ver qué tipo de participación tendrá este electorado en los próximos comicios en Bolivia. Yo estaba revisando algunos medios de Bolivia, como La Razón, El Deber, que daban cuenta de esta información y hablaban de júbilo en todo el país por la renuncia de Evo Morales. ¿Por qué si hay alegría en las calles de Bolivia, según algunos medios, según reportan estos medios? ¿Por qué hay saqueos? ¿Por qué continúa la convulsión en las calles? Porque básicamente estamos frente a un país bastante fracturado y una fractura que existe hace mucho tiempo, que había sido básicamente calmada la fractura. Creo que uno de los grandes méritos de Morales, a diferencia de Chávez, por ejemplo, de Hugo Chávez, es que mientras que Hugo Chávez, cuando venció a las élites políticas y económicas venezolanas, pues en vez de atraerlas, las pisó, digamos, ¿ok? Las expropió, las nacionalizó, las presionó. En cambio, Morales fue mucho más inteligente y las atrajo. A todo este sector encabezado por provincias, departamentos como Santa Cruz, Beni, etcétera, los atrajo al gobierno, a tal punto que la mayor parte de sus empresarios, que eran opuestos a Morales en un momento de la historia, ahora hacen negocios con el gobierno. Sin embargo, a pesar de ese acercamiento, la fractura era evidente, no solamente en términos regionales, era evidente también por las políticas que implementa Morales. Había una fractura y un sector de la población pues, que ha ido creciendo con el tiempo, que eran minoría, y mientras eran minoría pues no tenían capacidad de tomar mucha acción, pero ya se dieron cuenta que ahora son una mayoría, y ahora que son mayoría están tratando de cambiar la situación y obviamente
obviamente es el momento preciso, luego de casi 15 años, para pues justamente atacar a los que fueron durante mucho tiempo sus principales rivales políticos. Y ahí se exacerban y se presentan todos los extremismos y radicalismos, y esta violencia es justamente expresión de esos radicalismos que tratan de vengarse, si se usa el término, de aquellos que tuvieron el poder 15 años en contra de sus intereses. Entonces, por eso surge, por eso suele extraño, pero si ya renunció, ¿por qué continúa la violencia? Porque es una sociedad muy fracturada, y en este momento los que parecen después de 15 años tener el sartén por el mango es la oposición, pues, o lo que fue la oposición hasta hace pocas horas, y ahora están tomando represalias al respecto. Entonces, ese es el escenario de Bolivia. Entonces la pregunta es cómo hacer frente a eso. ¿Basta y sobra con la renuncia de Morales? Parece que no. En este momento hay que tomar acciones, y vamos a ver si la nueva presidenta va a tener la capacidad, no la legalidad, sino la capacidad de tomar las decisiones necesarias para pacificar el país, porque cualquier proceso electoral que se deba realizar en los próximos meses necesita tener un país pacificado, porque como bien lo dijo Carlos, el exoficialismo tiene un porcentaje de la población bastante importante y tiene un voto importante. Es decir, no nos sorprendamos que un candidato del oficialismo pueda tener 30% de la votación en las próximas elecciones. En otras palabras, no los podemos excluir tampoco del sistema. Así que yo creo que los retos que va a afrontar la próxima presidenta en los próximos días y semanas van a ser muy grandes para caminar Bolivia hacia una situación de estabilidad y de transición democrática. Capacidad y respaldo también. Yo quería plantear esa pregunta porque ¿qué pasaría si esta señora vicepresidenta del Senado, Yanine Yáñez, también renuncia? Vamos a una pausa y regresamos con la respuesta. ¿Cómo no? Continuamos en Canal N con esta mesa de análisis de lo que viene sucediendo en Bolivia, noticia en desarrollo. Lo último es una supuesta orden de detención en contra del presidente Evo Morales que podría ejecutarse en los próximos minutos. Es lo que él mismo incluso ha denunciado a través de sus redes sociales, una orden de detención dictada por la policía y otros hechos de violencia también que se han desatado en varios puntos del país, incluida la casa del renunciante Evo Morales en Cochabamba. Yo le hice la consulta al señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey respecto a esta situación atípica, porque al que le tocaría, renuncia. El que sigue, renuncia también, y hasta ahora estamos con la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Yanine Yáñez, que hasta el momento por lo menos no ha dicho que quiere renunciar. Sí. ¿Qué pasaría si ella tampoco quiere tomar tremenda responsabilidad, porque sin duda es una papa caliente la que le ha quedado en las manos? Es una papa caliente, pero felizmente Bolivia, Perú, Chile, los países de la región no son estados fallidos, tenemos constitución. Evo Morales no ha sido sacado del poder, él ha renunciado y la renuncia está prevista en la Constitución. Entonces, si cada uno de los que le siguen van renunciando y la vicepresidenta lo hace, respondiendo a tu pregunta, es el presidente del Poder Judicial boliviano el que asume la jefatura del Estado. Si este, a su vez, ya pues decide también por la misma papa caliente a la que te refieres, entonces el Congreso reunido elige a quien tiene que dirigir los destinos de Bolivia en un acto excepcional y por una fase de itineraje. Nada más que eso, hasta que pueda volver el statu quo a Bolivia como se quiere. Yo estaba leyendo atentamente el tuit del expresidente Ollanta Humala. Habla de ruptura institucional, se hablaba de ruptura democrática. Son dos cosas distintas a las de golpe de Estado, no se pueden juntar. La Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, cuyo autor es el Estado peruano, Angélica, de manera categórica estableció que la ruptura del régimen democrático es cuando el que gobierna o los que no tiran abajo la Constitución sin que tenga que haber los presupuestos de lo que se denomina por golpe de Estado, que es violencia física y acto repentino. En la Carta Democrática Interamericana no se habla para nada de golpe de Estado, porque no se van a reunir los países de la OEA para reflexionar sobre si es o no un golpe de Estado. Los golpes de Estado son actos de factum, de hecho, se consuman por violencia y por acto repentino. Lo que estamos viendo en Bolivia no es nada de eso. ¿Qué estamos viendo? Que el presidente ha renunciado y su renuncia evidentemente ha polarizado al país. Cuando en una sociedad el que cae es alguien
que ya no lo quiere la gente, o que la mitad del país y un poquito más ya no lo quiere, es evidente que hay cierto júbilo. 13 años en el poder no es una usualidad en los países de la región. Entonces hay una reacción, digamos, de Víctor por los miembros de la oposición para un Evo Morales que se había consumado en su tarea de perpetuación y que acaba él mismo de pedir su renuncia porque ya no iba para más. Ese escenario es el que tenemos que cuidar, que se pegue mucho a la constitución política y que no produzca efectos dominó. Y sabes que me estoy refiriendo al caso chileno, que es un caso totalmente distinto al de Bolivia, donde hay un presidente que jefatura el Estado y donde ya a estas alturas del partido hay intereses de por medio para tumbar al jefe de Estado. Cuidado con esos efectos dominó. Hay que cuidar la institucionalidad presidencial en nuestra región. Bueno, en este momento Evo Morales se encuentra en el trópico de Cochabamba. Según lo que se ha conocido, los cocaleros han cerrado carreteras, incluso han cercado el aeropuerto de Chimoré, que es donde aterrizó el avión presidencial, que en ese momento ya no está en poder de Evo Morales. Realmente la posición de los cocaleros es bastante conocida respecto no solamente a Bolivia, sino sobre todo en Bolivia, ¿no? Porque obviamente de ahí nace el liderazgo de Evo Morales. ¿Qué tan seguro está en este momento el renunciante Evo Morales? A ver, partamos de algo. El expresidente Evo Morales no solamente tiene un gran apoyo todavía de la población, sino que además hay muchos sectores organizados, no solamente cocaleros, que de alguna manera se han visto beneficiados durante el gobierno del presidente Evo Morales. Así que yo creo que el expresidente Evo Morales tiene, pues, si así lo quieres plantear, todavía muchos aliados dentro del país como para tender a buscar algún tipo de espacio de negociación. Yo creo que en este momento es fundamental abrir las cartas y tender a una negociación, es decir, que es la parte más difícil. Si bien hay una sucesión jurídica, hay normas y hay una constitución que establece qué debe suceder, quién tiene que tomar el poder y bla, 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 lo cierto es que lo que importa ahora es la capacidad política de negociar con todas las fuerzas para buscar una salida. Como bien lo comentaban hace unos minutos, Miguel Ángel, en el Perú en el 2000 hubo una negociación política para atender a una transición. En este contexto es importante y una negociación en la cual en este momento el exoficialismo también participe. Así que la pregunta es cómo va a participar de ese exoficialismo de esta negociación y si la nueva presidenta tiene la capacidad de llevar acá adelante esa negociación y si la oposición en este momento liderada por estos sectores muy duros que están generando violencia, también tienen la capacidad de sentarse a negociar una salida que finalmente signifique un retorno al canal democrático. Y pues digo un retorno, no es que estoy hablando de un golpe de Estado, sino que estamos frente a una situación de mucho desbalance. No es solamente este jurídico ya renunció y se fue, porque muchos, como dije hace un rato, podrían interpretar esta renuncia como obligada por parte de las Fuerzas Armadas y policiales. Eso puede ser una interpretación. Si me permites, ya tenemos que terminar el programa. Perfecto. Carlos Noboa, su palabra final es teniendo en cuenta que la palabra final la tiene la Asamblea Nacional, que es el Congreso, lo que viene a ser nuestro Congreso. Lo que se ha dicho es que también como está mermada la situación de la Asamblea en sí por la renuncia de diputados y senadores del MAS, ¿podría cambiar? ¿Podría volver al poder Evo Morales en las próximas horas? No, eso ya es definitivo. Sí, yo creo que Evo Morales ya fue en Bolivia. No obstante, no creo que lo arresten, que lo detengan. No sería conveniente porque eso atizaría el fuego, generaría más violencia. Lo que creo yo es que se debe hacer es convocar a todas las fuerzas políticas y que la vicepresidenta del Congreso tenga la capacidad de aglutinarlos y buscar una salida moderada dentro de la democracia. Y ojalá así sea. Muchas gracias, Carlos Noboa, Oscar Vidarte y Miguel Ángel Rodríguez Mackey por estar con nosotros esta noche, por su análisis y por venir, sobre todo domingo en la noche. Yo les agradezco bastante y bueno, vamos a estar en permanente contacto con ustedes, actualizando la información, no solamente a través de nuestras pantallas, sino también a través de nuestras plataformas informativas. Son las 9 de la noche con 1 minuto. Nos despedimos en la edición de Primero a las 8. Regresamos con cualquier momento con más detalles, no solamente de lo que sucede en Bolivia, sino también lo que sucede en el Perú y en el mundo. Buenas noches.